ni siquiera nos pide que vayamos de rodillas a algún lugar de adoración, sangrando al hacer ese rito, ni siquiera está interesado en nuestro dinero ni en ninguna de nuestras cosas, sino que Él está netamente interesado en nuestras vidas, en nuestro bien, en nuestro sumo gozo, en nuestro... Eso es increíble. Todas las divinidades del planeta le exigen a sus feligreses algún bien a cambio de su adoración, le exigen los más crueles y malvados, le exigen que entreguen a sus hijos en sacrificio. Todavía aparecen en algunos lugares religiones de misterio y de sacrificio humano, de animales. Otros le piden muchas cosas a sus seguidores, pero nuestro Dios no nos pide nada, sino que nos encuentra vuelto una basura, como si estuviéramos en un gran basurero, y tiene misericordia de nosotros y nos atiende, nos ayuda, nos bendice, nos saca del fango, nos saca de allí, nos saca del muladar. Y dice el salmista que nos hace sentar con los príncipes de su pueblo. Eso es algo extraordinario. Gracias a los músicos por guiarnos en tan hermosa experiencia de alabanza, de poder acercarnos al mismo trono de la gracia y poder cantar a nuestro Dios, a la grandeza de Él, a lo que Él realmente ha sido y ha hecho con nosotros. Leí esta historia de la vida real, es de la vida real, es conmovedora, y le tituló, que la escribió, Así es la vida algunas veces. Y quien la escribió es la persona que padeció esto cuando era niño. Dice: cuando yo tenía 10 años, mis padres se divorciaron. Naturalmente, mi padre me lo dijo, porque él era mi favorito, mi vida. Yo sé que estos últimos días han sido malos para ti y no quiero empeorarlos. Pero hay algo que tengo que decirte, querida. Tu madre y yo nos hemos divorciado, dijo él. Responde la niña: pero papi, yo sé que tú no querías esto, pero tenía que hacerse. Tu madre y yo sencillamente no nos llevamos bien como antes. Ya he hecho las maletas y mi avión sale en media hora. Pero papi, ¿por qué tienes que irte? Bueno, mi vida, tu madre y yo no podemos vivir más tiempo juntos. Ya sé eso, pero quiero decir, ¿por qué tienes que irte de la ciudad? Oh, bueno, tengo a alguien esperándome en New Jersey. Pero papi, haremos algo. Pero ¿qué? Quiero decir, tú estarás viviendo en New Jersey y yo estaré viviendo aquí en Washington. Tal vez tu madre consentirá en que pases 2 semanas conmigo en el verano y 2 en el invierno. ¿Por qué no más a menudo, papi? No creo que tu madre consienta en más de 2 semanas en el verano y 2 en el invierno. Bueno, dice ella, no hace mal pedírselo. Lo sé, mi vida, pero tendremos que hacerlo más tarde. Mi avión sale en 20 minutos y tengo que llegar al aeropuerto. Ahora voy a tomar mi equipaje y quiero que tú vayas a tu habitación para que no tengas que mirarme. Tampoco quiero adioses largos. Está bien, papi. Adiós. No te olvides de escribir. No lo olvidaré. Adiós. Ahora vete a tu habitación. Está bien, papi. Yo no quiero que te vayas. Lo sé, mi vida, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? No lo entenderías, mi vida. Sí, yo lo entendería.
no lo harías. Bueno, adiós, adiós. Ahora vete a tu habitación, apúrate. De acuerdo. Bueno, me imagino que así es la vida algunas veces, papi. Sí, mi vida, así es la vida algunas veces. Dice ella, después que mi padre salió por la puerta, nunca jamás volví a saber de él otra vez. Vicky Blucher se llama la señora, hoy señora, eso hace muchos años, hace probablemente 30 o 40 años. Los zapatos de ella, un servicio especial que tuvimos, y me pareció bien volverla a contar. ¿Se imagina usted ponerse en los zapatos de aquella niña que hoy es una señora adulta? Peor aún tener un padre de esa naturaleza, uno que para nada es movido por los tiernos y dolorosos ruegos, ni siquiera de su única hija. Es duro. Pero eso no es la excepción en el reino de los hombres. Pero yo no me propongo hablarles de hombres hoy, sino del único que ocupa un lugar de preeminencia e importancia en este púlpito, que se llama Jesucristo, nuestro Dios. Y mi intención en esta mañana es que veamos cómo podemos nosotros mover a Dios a misericordia. ¿Cómo podemos nosotros mover a Dios a tener compasión de nosotros? ¿Cómo podemos nosotros mover a Dios a caridad en nuestro favor? Por otro lado, escribió el doctor Dobson en su libro Esto es ser hombre, que su abuelito McCluskey oraba todos los días de 11 de la mañana a 12 del mediodía por sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Dice Dobson que él dejó claras evidencias de que Dios le había confirmado que las posteriores generaciones de él serían todos siervos de Cristo. Increíble. El caso de este señor oraba por sus hijos, nietos y bisnietos. Y este que escribe eso de su abuelo en este libro de los nietos, es el único que no es pastor o hijo de pastor, y es el hombre más influyente en la historia de los Estados Unidos, probablemente consejero de varios presidentes, consejero del Senado, consejero de la Casa de Representantes, forjador del programa más oído en la historia de los Estados Unidos, Enfoque a la Familia, también forjador de varios programas y ministerios mundiales que han ayudado muchísimo a la gente a cambiar, incluso fundador de Focus, no solamente Focus on the Family, pero fundador de Exodus International y otras instituciones que trabajan con gente con todo tipo de dificultades y problemas. Es algo que increíble lo que Dios puede hacer. Y estoy hablando del único que no llegó a ser pastor o misionero, de su segunda generación. Y la tercera generación, hasta el momento cuando Dobson supe de esto la última vez, todos eran creyentes también. Mi sermón en esta mañana es un tanto distinto de mi método acostumbrado. Voy a tomar prestado una guía sencilla devocional que solían usar los reformadores en sus comentarios devocionales. Así que vamos a ver en esta mañana, y quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 15, cómo está estructurado el pasaje, cuáles son las enseñanzas, cuáles son los principios y algunas aplicaciones. Mateo capítulo 15, moviendo a Dios a compasión, moviendo a Dios a misericordia, por nosotros, por ti. ¿Cómo muevo a Dios a oírme en este asunto? ¿Cómo yo puedo calar a la soberanía de Dios y rogarle por la salvación de mi padre, de mi hermano, de mi hijo, por poner un caso quizás de lo más urgente?
puedo entrar de Dios como quiere, si el soberano tiene forma como ser movido grandemente a misericordia. Miren esta historia. Verso 21 de Mateo capítulo 15 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, les rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Señor, tu palabra es: henos aquí tus hijos, los que nos ven por los medios electrónicos también, o los que nos verán en el futuro. Yo te pido que tú uses tu palabra, por favor, Señor, no tomando en cuenta a la vasija que estás usando en esta mañana para exponer tu palabra, sino, Señor, enfocándote en ella, en la razón para la cual tú la plasmaste en las Sagradas Escrituras, para que cause exactamente el mismo efecto. Adelante, Señor, para que esa palabra sea transformadora, Señor, y sirva para cambiar vidas, para transformar corazones, para no seguir oyendo más casos como este de la historia de aquella niña y su padre y sus padres que se divorciaban, y aquella niña para quien su padre era el objeto de devoción, a quien ella más estimaba en esta vida, jamás volvió a verlo en su vida. Cámbianos, Señor, transforma nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a ver, a notar aquí cuál es la clave que tú mismo has establecido para que nosotros podamos moverte a compasión y a misericordia en pro de nuestras causas diversas, de nuestra familia, de nuestros propios males, nuestras propias dificultades. Háblanos, Señor, en tu palabra, en Cristo Jesús, te lo rogamos. En este texto usted puede ver, este pasaje nos muestra un drama entre Jesús, sus discípulos y una mujer cananea que hablaba griego, era de origen sirio, Fenicia, lo que es hoy el Líbano. Ella era de esa región, pero hablaba griego y vivía entre los palestinos. Una mezcla complicada, una mezcla incómoda para ser atendida, muy especialmente por algún judío puro de su entonces. Y el escenario geográfico en el que se desenvuelve esta historia es sencillo. Jesús se mueve de la región de Genezaret, luego de haber regresado de la región al sureste del lago de Genezaret y haber hecho algunos milagros allá, o del mar de Galilea. Se mueve al noroeste, a la región de Tiro y Sidón, de donde es esta señora. El límite entre Fenicia e Israel, la Fenicia del entonces, que hoy es el Líbano, prácticamente a la región fronteriza de Galilea, la provincia donde Cristo había crecido y donde ejercía su ministerio. Cristo vivía en el norte de la región, donde la tierra de los gentiles, donde
Desde hacía 800 años aquella tierra era prácticamente tierra de gentiles, no eran judíos los que vivían allí, vivían algunos de descendencia judía, pero eran gentiles. Casi todo Israel, una gran parte de Cristo eran gentiles que vivían allí, eran gente de otras naciones, principalmente de las naciones de alrededor de Siria y de todo lo que comprendía el imperio asirio. Eso lo podemos recordar quizás por la deportación que hubo masiva de los israelitas, las 10 tribus del norte, a Babilonia en el año 720 y tanto antes de Cristo. Y desde ahí nunca más hubo israelitas allí prácticamente masivos, sino unos cuantos. Y esta mujer no vivía allí, ella vivía en Tiro y Sidón. Cristo se movió a la región. Ella realmente ni siquiera vivía allí, ella era de esa zona, pero ella era cananea de origen, o vivía entre los palestinos, cananea, en Canaán, que era la región más contigua, más cerca del mar, en la parte suroeste del país de Israel de aquel entonces. Pero vemos una mujer cananea, sirofenicia, como nos lo muestra Marcos capítulo 7, verso 26, comienza a dar voces, comienza a gritar literalmente, ya molestaba especialmente a los discípulos que estaban con el maestro, y Jesús seguía quietecito, entendiendo que ella sabía que aquel era el hijo de David, el Mesías, por lo cual ruega por misericordia. Ella ruega a Cristo que tenga misericordia de ella, de su hija, que estaba gravemente atormentada. Jesús originalmente hace caso omiso a los ruegos de aquella mujer, caso omiso, ni siquiera la miró. Los discípulos, al oír el clamor de aquella mujer, entonces se acercan al maestro y le dicen que la atiendan. Pero maestro, atiéndela, esa mujer tú no la oyes, está vociferando, tiene un buen rato gritando a voces, que te acuerdes de ella, que tengas compasión, que tengas misericordia de ella. Tú no la escuchas, maestro, atiéndela. Hasta los discípulos fueron movidos a misericordia. Por favor, o despídela. Jesús hace caso omiso a los ruegos de aquella madre. Jesús insiste en su silencio, aún a pesar de la petición incluso de sus discípulos. Les deja saber a sus discípulos que su misión terrenal tenía límites geográficos y límites raciales. Él dijo: yo no he sido enviado, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, y mi Padre me dijo puntualmente que yo tenía que ir solamente a las ovejas perdidas de Israel. Yo solamente ovejas perdidas de Israel, y eso es conforme al texto de las Escrituras. Así era que la profecía presentaban a Cristo. Él había venido solamente a las ovejas perdidas de Israel. El pasaje nuestro es enfático en la misión de Cristo, el llamado de Cristo. La mujer, sin rendirse, se postra ante Jesús, se arrodilla delante de sus pies. Proscuneo, ella se tira literalmente su rostro a la tierra cerca del maestro y sigue rogando, sin rendirse, se postra ante Jesús con lloros. Jesús sigue insistiendo en las limitaciones raciales y geográficas de su ministerio terrenal. Vuelve y le dice lo mismo, y se lo dice de una manera un poco poética, pero no muy amable. Le dice: pero mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, a las mascotas. El pan de los hijos y echárselo a los perros. Ni siquiera el pan de los hijos y dárselo a los ciervos.
Pero aquí no fue siervo, fue a los perrillos, a los perritos que siempre uno tiene en la casa. La mujer sigue insistiendo y le deja saber a Jesús que ella no pretendía ser judía, que ella no pretendía ser hija, ella no estaba reclamando ser hija, ella no estaba reclamando el derecho de ser hija, ni siquiera el derecho geopolítico y racial del que Jesús le estaba hablando, ni mucho menos. Y que ella simplemente estaba rogando por un favor, porque ella sabía que aquel que estaba enfrente de ella podía hacerle ese favor, podía tener misericordia de ella. Ese es el punto en esta historia. Ella no estaba pretendiendo ni siquiera ser tratada como una hija, sino aunque sea como la mascota de su amo. Sí, le dice: Señor, sí, yo sé, pero aún los pedacitos que se le caen a los niños del plato, los perros, los amos dejan que los perros se lo coman. Yo quiero que aunque sea esas migajas que caen, y veamos aquí la parte ilustrativa de la historia o el lenguaje que ellos están utilizando. La mujer entendía perfectamente las diferencias raciales y socioculturales, geopolíticas e históricas. Ella sabía, ella no estaba diciendo: no, Señor, ya esos tiempos pasaron, ya no hay diferencias raciales, ya no blanco, que sea haitiano, que sea gringo. No, ella no está diciendo eso. Aún lo que se cae en el piso, las sobras podrías darme. Yo quiero que noten aquí el carácter de esta señora y la fe de ella. Pero el pasaje es enfático en que ella estaba segura de quién era que estaba enfrente de ella. Ella sabía. Si hubiera sido en Occidente, si hubiera sido aquí la historia, y hubiera sido, Cristo hubiera andado por ahí, por la calle, y aparece una muchacha cualquiera, una mujer, una madre joven quizás, de cualquier de estos lugares, y entiende que ese es el maestro y que él tiene poder para sanar a su hija que está enferma, y él hubiera hecho caso omiso. Ella se devuelve y dice: ¿quién él se cree que es? Ese es nuestro formato, esa es nuestra cultura. En Occidente somos netamente orgullosos. En este lado del mundo la gente difícilmente pueda rogarle y arrodillársele a alguien, por más grande que sea la necesidad que tenga. Hemos sido formados y educados pretendiendo que nosotros podemos hacerlo todo, que nosotros podemos conseguirlo todo por nuestras propias fuerzas, que nosotros podemos conseguirlo todo por nuestras propias manos. E inclusive la oración reverente a Dios sufre mucho por esa manera como nos han educado desde que somos muy pequeños. Pero aquella mujer sabía enfrente de quién estaba y no estaba dispuesta a renunciar, aunque le entraran a galleta, como decimos nosotros. Los discípulos podían agarrarle y darle 2 puñetazos y ella iba a seguir pidiendo misericordia, porque ella sabía que el único que tenía poder para librar a su hija, que estaba, gravemente atormentada por un demonio, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una mujer que tenía una hija endemoniada, que hacía todo tipo de moriqueta y se deformaba y probablemente agarraba el fuego, las cosas calientes, qué sé yo, como es normal que, y vemos algunos casos de personas endemoniadas en las escrituras, que hagan de todo tipo de locura y payasada, quizás más o menos parecido a lo que hacen los que se visten lo que se enmascaran en las fiestas de carnaval. Un montón de payasería que yo cuando lo veo digo: pero ¿y por cuánto yo haría eso, señores? ¿Cuánto habría que pagarme para yo ponerme de payaso como estos locos que están, o como los bailarines, moriquetas con el cuerpo, y de eso viven? A mí de verdad, hermano, yo no sé cuánto habría que pagarme a mí para yo ponerme a hacer todas esas escaramuzas y moriquetas que hacen. Pues así hace un endemoniado, hace cosas o un diablo que está, o más de uno, viviendo en aquella muchacha, y aquella madre estaba desesperada.
Si hubiera sido en nuestro mundo moderno, en nuestro mundo de hoy, se podía haber sanado hasta de un cáncer con quimioterapia, con fisioterapia, con cirugía, pero de posesión demoníaca. La llevaríamos a un brujo o la llevaríamos donde un gurú para que le haga un brebaje y 2 o 3 oraciones y le haga unas cuantas marcas y ella se le vaya el demonio. No, hermanos, y usted tiene que saber que los demonios siguen haciendo las mismas acciones. Ellos se han sofisticado un poco y ahora se presentan a modo de homosexuales, de lesbianas, de prostitutas. Antes también lo hacían. Ya no hacen tantas moriquetas como lo hacían antes, sino que por el contrario han intentado ponerse un poco más bonitos, más lujosos y más atractivos a la vista de los hombres, pero siguen haciendo sus estragos. Ella sabía que el que estaba allí era el único que podía con su caso. Ella sabía que el Mesías sería misericordioso, no solamente a lo de la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel, sino con todo. Yo no sé de dónde ella sabía eso, pero ella lo sabía. Aquella cananea era una mujer de fe que estaba dispuesta a mover a Dios a misericordia. Y hay 2 cosas en esta mujer que son la clave universal para que cualquiera pueda mover a Dios a misericordia. Claro, para mover a Dios a misericordia hay que despojarnos de nuestro espíritu occidental. Obligado. Un occidental difícilmente pueda mover a Dios a misericordia porque nuestro espíritu occidental es obstinado y orgulloso. De nuevo hemos sido educados de esa manera. Jesús, a fin de cuentas, en la historia, elogia la fe de aquella mujer y le dice: ¡Oh, mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieres! Y ella se fue y su hija la encontró sana en su casa. Jesús opera el milagro de aquella mujer sin necesidad de ir ni tocar a la muchacha, operó el milagro. Hay algunas cosas que nos enseña este pasaje, podríamos decirlo así, pero yo quiero que veas. Jesús está fuera de la región, en los límites, en la zona limítrofe entre Galilea y geografía de hoy, y allí se aparece, él está con sus discípulos y allí se aparece aquella mujer. No tenemos datos en ninguno de los 2 pasajes si había alguien en los alrededores, no sabemos, pero aquella mujer comienza a dar gritos como una loca, desesperada, los gritos de una madre que ama a su hijo, no como aquel padre de la historia que contamos al principio. Sí, mi hija, sí, vete al cuarto, no me mires, sí, vamos a arreglar para que 2 veces en el verano y 2 veces en el invierno tu mamá te mande a New Jersey de Washington y yo pueda verte y podamos estar juntos. Y la niña creció, se volvió una adulta y se quedó esperando la promesa de su padre hacia ella. Pero nosotros y aquella mujer cananea no estaba frente a un simple hombre, alguien que puede prometer o que tiene quizás algunas habilidades. No, ella sabía que estaba enfrente de el hijo de David, de Jesús. Mire otra vez cómo reza la historia. Y saliendo Jesús de allí se fue a las costas de Tiro y Sidonia, que una mujer cananea que había salido de aquella región gritaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia, ten compasión de mí, mi hija posee un demonio malo. Mas él no le respondía palabra. Y sus discípulos vinieron y le rogaron diciendo: despídela pues, vocifera tras nosotros, atiéndela. Y él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es mi misión. Y la voluntad del Padre, el que me envió, me es menester hacer. Fíjense aquí la disyuntiva que se presenta.
en el Señor. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, se arrodilló, Señor, socórreme. Y él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. No puedo hacerlo, o no debo, mejor dicho, hacerlo. Oh mujer, y ella dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores, de sus dueños. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Sea hecha contigo como deseas. Grande es tu fe. Dos elementos que figuran en esta historia que nos muestran a nosotros cómo mover a Dios a compasión. Dos cualidades que por alguna razón que un problema predicar, porque casi todo lo que necesitamos no procede de los hombres, viene de Dios. Sí necesitamos fe para arrepentirnos, y la fe es un don de Dios. Necesitamos, esta mujer presenta aquí, que ella era extremadamente humilde y conocía perfectamente su condición y conocía perfectamente enfrente de quién estaba. Ella sabía que la diferencia entre el que estaba allí, a quien ella le estaba pidiendo misericordia, era Dios, estaba por encima de todo, era el Señor. Y ella sabía que ella era una simple mujer, un simple ser humano, que no podía ni siquiera compararse con los hijos de ese Señor, sino con los perritos que están en la casa de aquel Señor. Y ella, en su entendimiento de la realidad del ser humano frente a la divinidad, cuando se pone frente a la divinidad, es abismal, es incomparable. Él está en los cielos allá, en la gloria, o sea que esté enfrente de nosotros, Él es Dios, y nosotros somos criaturas pecadoras que le hemos fallado a Dios desde antes de nacer. Por ancestrología le hemos fallado a Dios. Ella lo sabía. Esta mujer estaba consciente de esa realidad. Pero vemos en ella que Jesús elogia grandemente su fe, que ella entendía perfectamente cuál era su estatus, su condición. En otras palabras, aquella mujer se humilló hasta lo sumo, hasta lo máximo que puede una persona. Al Señor, a Jesús, a Dios, a misericordia. Quizás nosotros, tú y yo, tenemos algunas cosas que creemos que son de sumo interés o de suma importancia en nuestras vidas. Alguna dificultad marital, familiar, económica, relacional, en cualquier sentido. Quizás de pecado, problema con los hijos, problema con el cónyuge, problema con financiero, problema de cualquier tipo. Y no vemos que se nos resuelve. Fíjense lo que pasó en aquella historia de aquella mujer que estaba frente a aquel, que usted también puede estar enfrente de él, o que lo más seguro que está enfrente de él ahora mismo. Y dice que, mire cómo dice el pasaje en el verso 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquel mismo instante. Aquella mujer movió a Cristo a misericordia por la misión a la que Cristo había sido enviado. Él no debía operar ese milagro, porque fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. Él es claro en la historia.
Tú dirás, sí, pero él estaba tratando de traer a la mujer a ese punto, lo que sea. Pero él es claro diciendo que él había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, a los judíos, a los suyos vino. Juan 10 y 11, a los suyos vino. A ellos Cristo enviado. Prácticamente no salió la circuncisión del pueblo de Israel, nunca, no fue a ningún otro lugar. Todo el ministerio se circunscribió geográficamente. Él aquí estaba por los lados limítrofes de la ciudad, intentando escaparse de las multitudes, en cierto modo, pero no hubo forma. Él estaba intentando estar solo y tranquilo, como lo vemos en la versión de Marcos capítulo 7, pero no lo dejaron. Y esta mujer no lo dejó tampoco. No solamente que no lo dejaba, sino que insistía una y otra vez, Señor. Y aquí vemos esos elementos. Vemos a un ser humano, a usted, a aquel, a quien sea, intentando mover a Dios a responder nuestras oraciones, a tener misericordia. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Demanda, yo creo, las mismas cosas que vio en aquella mujer y que vio en otros para responder esa oración. Pastor, yo tengo 10 años orando por mi esposa y no se convierte, no esto, no aquello. 10 años orando, ¿cómo? 10 años orándole a quién, 10 años entendiendo qué. No, todos los días por la mañana yo me arrodillo y le oro a Dios 10, 15 minutos. Esta mujer estaba rogándole al Señor, rogándole. Y el Señor le decía una otra vez, no tengo interés en el caso. Y ella volvía y rogaba. Y vinieron los intercesores. Señor, atiéndela. No tengo interés en el caso. ¿Qué? Imagínese una mujer dominicana que venga un individuo a la segunda, le saca la lengua y le dice, y le hace el movimiento de levantamiento de hombro y la carita la echa para atrás. Hermanos, para nosotros mover a Dios a misericordia necesitamos humillarnos. Si mi pueblo, ¿se acuerda? Sobre el cual mi nombre es invocado, ¿qué hace? Se humilla. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla y orare, yo, dice el Señor, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra, los bendeciré, en otras palabras, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y los bendeciré. Su tierra será fructífera, será sana, producirán, todo lo que hacen el trabajo de sus manos prosperará. Así que esta mujer nos da lecciones a nosotros de dos cosas. Hermanos, ese abismo y nosotros sus siervos. Y lo que Cristo elogia de aquella mujer le dice, oh mujer grande es tu fe. Grande es tu fe. Y yo llamo, y les dije que en esta mañana iba a hacer un poco devocional en la exposición. Yo llamo apelo a tu entendimiento, a tu conciencia en esta mañana y te pregunto otra vez, pastor, ¿por qué insisten tanto en la oración y en orar y en arrodillarnos y en postrarnos delante de la divinidad y no hacerlo como lo hacen los occidentales, sentado en la cama o sentado en un sofá, comodidad, presentarnos delante de Dios, porque Dios dijo que no debía ser así? Después de los muchos ruegos de esta mujer, ¿sabe lo que ella hizo? Y no funcionaban sus ruegos. ¿Sabe lo que hizo? Se postró, se arrodilló
rostro en tierra, enfrente del Señor, y le rogó de nuevo la misma cosa. Señor, ten misericordia de mi hija, que está gravemente atormentada por un demonio. La necesidad era legítima, el Señor tenía el poder, Él podía simplemente sanarla, Él podía sanarlo, incluso Él podía sanar aquel caso, Él podía atender aquel caso sin que la mujer ni siquiera le rogara. Dios lo hace, Dios puede hacerlo. Él no tiene limitaciones en cuanto a su obrar, a su operación, y lo vemos en otros casos en las Escrituras, que opera a distancia milagro, que va donde, por ejemplo, los endemoniados gadarenos, ellos no lo mandaron a buscar y se le acerca y lo sana. También sana a distancia a la hija de Jairo, al siervo del centurión. Nosotros vemos a Cristo operando milagros en diferentes circunstancias, y vemos a muchos locos de Jesús, de Dios, en favor de la raza humana. Pero esta lección de esta mañana nos muestra con clarividencia que Dios honra, que Dios está dispuesto a obrar en misericordia cuando tú y yo nos humillamos delante de Él con gran fe. Oh mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieres. ¿Se imagina usted diciendo a Dios, a ti, a tu caso, que se haga como tú dices? Wow. Mi amigo y pastor Whitman, que ustedes prácticamente todos le conocen, él ha estado aquí ya incontables veces, incluso en este púlpito, tenía un vecino, no era un vecino inmediato, era un señor de la comunidad, y él le hablaba de Cristo, y aquel señor irrumpía en maldiciones y que no quería oír eso y que esto. Y él seguía y seguía y seguía, y duró nada más y nada menos que 28 años hablándole de Cristo. Finalmente, después de 28 años, aquel señor se convierte a Cristo, y un par de años después llega a ser incluso uno de los diáconos de renombre de la iglesia. Ya murió, ya partió con el Señor. Pero es la insistencia, miren, en esta historia. Esta historia nos manda a ver otros ejemplos, como el caso del publicano de la parábola de Lucas 18, versículos 13 y 14. Usted puede ir conmigo allá y verlo rápidamente. Lucas 18, versículos 13 y 14, que dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, me imagino una oración cansante delante de los ojos de Dios. Dios, sé propicio. Miren cómo dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La humillación nuestra, hermanos. Tenemos que ser despojados del espíritu occidental para poder entender cuál es el requisito de Dios para nosotros moverle a Él a compasión y a misericordia. Usted sabe que la historia es de que un fariseo estaba también orando y decía: Señor, yo ayuno 2 veces por semana, te doy diezmo de todo lo que tengo, no soy como aquel pobre diablo que ha traicionado a nuestra patria, que es un asqueroso, que es un puerco. No. Pero este asqueroso, puerco, publicano, como le llamaran, así le decían, literalmente, estaba delante de Dios una y otra vez, golpeándose y diciéndole: Señor, sé propicio a mi pecador. Y cuando el Señor utiliza la parábola para enseñar a sus discípulos, le dice: miren, aquel fue que descendió a su casa justificado. O como el hijo pródigo de la parábola de Lucas 15, verso 18. ¿Se acuerda? Un hombre principal le preguntó diciendo: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: Lucas 15, perdón, estaba leyendo Lucas 18, la parábola del hijo pródigo. Mas levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? El padre
el rey, quien sea, que tenía 2 hijos y uno de ellos finalmente decidió, antes que el padre muriera, caso extraño, pero bueno, está ahí la parábola. La parábola no necesariamente habla de una historia real, sino de un caso ficticio para ilustrar una verdad. Se fue con su dinero de su casa, sus 3 millones, los gastó, estaba llevándoselo quien lo trajo. Bueno, no quien lo trajo, estaba llevándoselo el enemigo de las almas, literalmente, estaba sufriendo, estaba, ya usted sabe, llegó a trabajar en lo más asqueroso que quizás que se podía considerar, a trabajar con cerdos. Imagínense que el tipo fuera un judío y trabajando con cerdos, y quería comer la comida de los cerdos, ni siquiera era cortarle el rabo a un cerdo y asarlo y comérselo, era la comida de los cerdos que él apetecía porque no tenía que comer. Ya sus amigos le habían abandonado, sus amigos de cuando él tenía algo de dinero. Y miren cómo dice: me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado. Se humillaría delante del Padre. Yo no soy digno de ser llamado ni siquiera tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido otra vez a misericordia. ¿Por qué fue movido a misericordia? Por la misma razón que nos cuenta aquí que Jesús fue movido a misericordia por aquella mujer sirofenicia. Se postró y le dijo: yo sé, sí, yo sé, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de su amo. O como la viuda ante el rey injusto, de Lucas 18, versículo 1 al 8. No sé si se acuerdan de esta parábola de la viejita, de la señora aquella. También le refirió a Jesús otra parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no siendo en una ciudad de un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, un malvado, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré misericordia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor Cristo: oíd lo que dijo aquel juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Y tardará en responderle? ¿Tardará en responderle? En esto sabemos que somos hijos de Dios. ¿En qué? Dice Juan: en que Dios nos oye. Así fue que se presentó David, humillado, en saco y en el polvo. Aquella ocasión cuando se le presenta a Natán y le dice: tu hijo, el hijo de Betsabé, va a morir porque fue cínico lo que hiciste, David. Fue horrendo, fue horrible. Podemos seguir hablando de situaciones, pero lo cierto es que este pasaje enfoca que tú y yo necesitamos ser movidos a misericordia, necesitamos mover a Dios a misericordia para que atienda a nuestras súplicas, nuestras necesidades. Una y otra vez en las Escrituras vemos la misma manera de obrar. Y no ceso de dar gracias día y noche delante de vosotros en mis oraciones, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, etcétera. No solamente hablando de la necesidad de la insistencia en la oración, pero de la manera como debemos presentarnos delante de Dios para que Él atienda nuestras súplicas. Pastor, entonces si yo no estoy siendo oída en mis oraciones u oído en mis oraciones, eso implica que probablemente yo estoy orando incorrectamente. Les aseguro que sí. En esto sabemos que somos hijos de Dios, en que Él
nos oye, el que Él responde nuestras peticiones. Pero pastor, yo he oído de usted que el tiempo de Dios es el tiempo de Dios y la urgencia es urgencia en el tiempo de Dios. Yo no sé si tú sabías que para Dios lo que es urgente, como cuando vamos al médico. Si es una ruptura en la yugular, en 3 minutos te vas a ir al otro lado. Si acaso duras 3 minutos, así que esto es para rápido, esto es para ahora. Ni siquiera hay que hacerte análisis del SIDA, de esto, de todos los test que le hacen de la sangre a un individuo. Eso es para de una vez que hay que coser. A veces al médico se le olvida hasta ponerse los instrumentos, porque el médico sabe que le quedan 45 minutos de vida si él no sutura esa dificultad. Delante de la presencia de la divinidad también hay emergencias. Pastor, tengo 10 años orando por mi cónyuge y no se convierte. ¿Y cuántos de esos 10 años te has humillado delante de la presencia del Señor? En el piso, tirado como un loco, por horas, rogándole a Dios que tenga misericordia de él o de él. Ah, no, nunca. No, déjele eso al publicano y déjele entonces al diablo. Moviendo a Dios a misericordia. El texto nos habla de la adoración verdadera, de la manera correcta de adorar, de presentarnos delante de la divinidad. Nos habla de muchas cosas. Este texto nos habla de cómo un mortal pecador puede tocar y mover el corazón de Dios a obrar. Pero pastor, usted nos ha dicho una y otra vez que Dios es soberano y que obra como quiere y cuando quiere, y vuelvo y le repito, y el soberano fue que dijo que teníamos que orar así. Entonces, ¿en qué choca la soberanía de Dios? Con que nos humillemos en fe, creyéndole a Dios que Él va a obrar. ¿En qué choca? Una cosa con la otra, no choca. Chocará en tu mente, quizás con dificultad de entender una cosa y la otra, pero la oración, hermanos, se lo aseguro, es probablemente el recurso más poderoso que Dios ha dispuesto en nuestras manos. Y no es para guardarlo en el closet, como a veces guardamos nuestras Biblias. No, es que no es esa la que yo leo, es esta. Mentira, es que no lee ninguna de las dos. Muchas veces. ¿No? Y algunos principios para cerrar en esta mañana que vemos en este pasaje, principios. Es que Dios está dispuesto a escuchar la oración de cualquier penitente, aunque no sea israelita. Incluso alguien que no es su hijo, Él está dispuesto a oír su oración, si esa oración se humilla, sino cómo oiría Dios la oración del pecador para salvarlo, si no estaría dispuesto a oír la oración de alguien que no es su hijo. De hecho, cuando la gente nos pide que oremos por ellos no están haciendo mal, y usted no hace mal en pedirle a Dios que obre en bien de esa. ¿Sabe por qué la gente nos pide que oremos? Porque saben que probablemente Dios a ellos no les oye, pero a nosotros sí. Hemos hablado tajantemente sobre la oración y hemos criticado no solamente el orgullo de nuestra cultura occidental, sino también el orgullo de nuestra manera de orar. Cuando no es acelerado, 10 minutos en la mañana porque me levanté tarde y no me va a dar el tiempo para dejar los niños en la escuela, etcétera, 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 pero tampoco lo puedo hacer en la tarde porque en la tarde tengo que ver el partido de béisbol o lo que sea, lo cual implica hacer una oración flash, tipo microondas, como caracteriza nuestra cultura. A Dios eso no le mueve a nada. A nada, a nada. Al Dios de la Biblia, esas oraciones no le mueven a nada. Pero mira la oración de Jabes. Ya usted vio lo que dijo Wilkinson sobre la oración de Jabes. Ajá. ¿Qué oración de Jabes? Y la oración del publicano y del fariseo y de la mujer sirofenicia y de todas las oraciones que están allá. Nada más existe la oración de Jabes en las Escrituras.
Pues nada más existe la manera manipuladora de Wilkinson para mostrarnos cosas que no necesariamente son así. El segundo principio que vemos allí es que a Dios lo mueve la humildad. Difícilmente Dios opere milagro en el contexto del orgullo. De hecho, es prácticamente imposible que una oración sea eficaz en el contexto del orgullo. Dios tiene que hacer una obra de humillación en nosotros. Dios tiene que humillarnos a nosotros antes incluso de atender nuestros ruegos y nuestras súplicas. Pero qué bueno que Dios no es como el padre de la niña de la historia del principio. Pero papi, pero papi, ¿te acuerdas? Una y otra vez, pero papi. Yo no sé cómo hay gente, porque si es a mí, probablemente se me destruye el corazón oyendo a mi hijo, pero papi. Y la oración de McCluskey, el abuelo del Dr. Dobson, no nos deja dudas sobre esta realidad. De 11 a 12, todos los días, humillado delante de la presencia de Dios, orando por las próximas 3 generaciones de ellos, todos sin excepción, creyentes y no cualquier tipo de creyente. Como les cuento, el único que no fue misionero y pastor directamente trabajando con una congregación es Dobson, y ya usted sabe, ya les comenté quién es este señor. La madre de San Agustín, cuando Agustín de Hipona iba todavía por el camino del vicio y de la perdición, su amada madre Mónica puso al obispo de Milán, Ambrosio, su nombre, la aflicción de su alma por el estado espiritual de su hijo joven de unos 19, 20 años a este momento. Después de escuchar a Ambrosio, después que Ambrosio escuchó a esta mujer hablando, le dijo lo siguiente: ten confianza, mujer, pues no puede perderse el hijo de tantas lágrimas. Y a Agustín hasta el sol de hoy no lo ha superado hombre alguno en su pensamiento cristiano, increíble, teológico, el fundamento incluso de las reformas de la iglesia. Hay que ir a Agustín para ver. A Dios, principio número 1, Dios está dispuesto a escuchar la oración de cualquier penitente. No se pregunte un día si Dios le oye o no. Humíllese y olvídese de, ¿será que Dios me oye o no me oye? No, humíllese delante de la presencia del Señor. Número 2, a Dios lo mueve la humildad, y difícilmente Dios pueda contestar la oración en un contexto orgulloso. De hecho, ese principio lo vemos en muchos pasajes de las Escrituras, por ejemplo en el Salmo 38, versículo 6, que dice: aunque Jehová es excelso, atiende al humilde. Jehová es excelso, Jehová está sobre todo, es inmesurable, es infinito, es eterno, no se puede medir, no lo puedo abrazar, es muy grande, pero atiende al humilde, mas repudia al orgulloso. A los ingleses, a los dominicanos, a los occidentales, somos demasiado orgullosos, se lo aseguro. Salmo 25:9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su camino. A los mansos y a los humildes. Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también es la sabiduría. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y antes de la honra está la humillación, está la humildad. Proverbios 18:12, antes del quebrantamiento se enaltece el corazón del hombre, y antes de la honra la humildad de nuevo. Y Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y podríamos leerle 1500 versículos si usted quiere, pero el punto es que la humillación nuestra mueve a Dios a misericordia. Y principio número 3, Jesús es el Mesías príncipe.
Es claro en el pasaje, el rey del universo. Aquella señora sabía y no quería dejarlo. Es como Jacob, ¿se acuerda cuando sabía enfrente de quién estaba? Dijo, tú primero me matas, pero yo no te voy a dejar ir. Tiene que bendecirme. Que tengo que... Tienes que bendecirme. Si no me bendices, no te vas. A Dios le encanta que sus criaturas sepamos lo que somos y sepamos el frente de quién estamos. Él detesta al orgulloso, atiende al humilde y mira de lejos al altivo. Dios nunca contestará una oración orgullosa. De hecho, una oración orgullosa deja de ser una oración. Como en una ocasión dijo un puritano, el mundo todavía está por ver lo que Dios puede hacer a través de un hombre humillado sobre sus rodillas. Y la reina Victoria, si mal no recuerdo, que le temo más a un hombre de rodillas, humillado, que a un ejército armado. Jesús es el príncipe, Jesús es el Mesías, Jesús es el Señor de señores, Dios hecho hombre, y demanda reverencia y sumisión absoluta. Ya lo sabemos. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así o asá? Pero pastor, usted nos está diciendo en esta mañana que el Señor quiere que oremos y que Él va a responder nuestras oraciones. No estoy diciéndolo yo, eso es lo que la Biblia dice en todas partes, y mi pueblo de nuevo, sobre el cual mi nombre es invocado. Se humilla y ora. Se humilla y ora. Yo oiré desde los perdonaré sus pecados y de nosotros le bendeciré. Nos llama a ser insistentes, sin cansarnos por las situaciones que nos sobrevienen, así sean situaciones personales, familiares, laborales, económicas, frustraciones, etcétera. Dios, te lo aseguro, en humildad te dará la victoria. Hermano, Dios te dará la victoria. Si hay algo que es seguro, es que tendremos la victoria. Y yo quiero que analices tu corazón en esta mañana, que analices en tu mente, que rebusques allí en tu mente y en tu corazón. Y contabilices en tu vida las oraciones contestadas. Y por favor, no te enfoques meramente en las bendiciones, quizás en los asuntos que tienen que ver con mi bienestar económico. Mira tu familia, en qué condición está tu familia. Porque como veíamos en el Salmo 128 y en el Salmo 112, la bendición de un hombre de Dios se mide de dos maneras. Se mide porque, número uno, Dios bendice el trabajo de sus manos, en lo que sea que emprenda prosperará. Y número dos, porque su familia estará bien. Esas son las maneras palpables, físicas, de nosotros observar la bendición de Dios sobre un hombre. Tanto el Salmo 112 como el Salmo 128 lo repiten, y también el Salmo 127 nos deja saber, y otros tantos salmos también que nos hablan de la misma cosa. Tu familia, el estatus de tu familia debe dejarte saber tan efectiva han sido tus oraciones, porque yo estoy seguro que te va al infierno. ¿Cuántos de ellos han sido ganados para Dios? ¿A cuántos de ellos el Señor, quizás no necesariamente por tu propia predicación, pero porque tú no has cesado de orar por ellos una y otra vez?
enfócate en tu familia y mira a ver la bendición de Dios sobre ti en eso. Si tu familia anda mal, probablemente ni siquiera estás orando a Dios. Quiero recordarlo, el Salmo 128 que lo dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado será y le irá bien. Y después habla de tu mujer, tus hijos. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Dios. Y el Salmo 112 nos recuerda también exactamente el mismo asunto: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa, su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, etcétera, 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 etcétera. Y ustedes saben que con ello no estamos hablando de la doctrina de la prosperidad, sino de las evidencias de que Dios está contigo. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo andan ellos? ¿Cómo está tu situación con tu cónyuge, con tus padres? ¿Son ellos creyentes o no son creyentes? Probablemente necesites humillarte delante de la poderosa mano de Dios y Él sanará la tierra, Él sanará al enfermo, Él traerá a sus pies a muchos por tus ruegos y tus oraciones. ¿Cómo movemos a Dios a misericordia? Humillándonos y creyéndole a Él, entendiendo ese abismo que hay entre Dios, la divinidad, y nosotros. Así que en esta mañana nos vamos a sentar a la mesa con el Señor. Quiero pedirle a Joel, por favor, si puede pasar, y Alberto, pueden pasar con nosotros aquí.